¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan, a veces para entender los problemas que tenemos hoy, las mejores respuestas, créanlo o no, están en el pasado. Así que hoy nos vamos a lanzar a un viaje a la antigua Grecia, para desempolvar una sabiduría que, miren, después de más de 2500 años, sigue dando de qué hablar. Y es que empecemos por ahí, ¿no? ¿Qué es la sabiduría? Una pregunta enorme. Antes de que nos enredemos con definiciones modernas, los antiguos griegos tenían una respuesta muy clara y apuntaba a 7 personas extraordinarias. Exacto. Y no estamos hablando de académicos encerrados en una torre de marfil, no. Eran filósofos, sí, pero también estadistas, legisladores, gente de acción que vivió allá entre el 620 y el 550 a.C. Su fama venía de su sabiduría aplicada, de consejos que servían para gobernar una ciudad y también para vivir una buena vida. Muy bien, aquí está nuestra ruta. Primero vamos a ver quiénes eran. Luego dividiremos su pensamiento en 2 grandes canastas, la sabiduría para la sociedad y la sabiduría para uno mismo. Después le vamos a dedicar un espacio especial a un gigante, Tales de Mileto. Y cerramos con esas frases cortitas pero poderosísimas que nos dejaron. Venga, vamos a empezar. Entremos a la primera parte, sabiduría para el Estado. Aquí hablamos de la sabiduría en mayúsculas, la que se piensa para la comunidad. Algunos de estos sabios fueron literalmente arquitectos de sociedades, y sus ideas pusieron los cimientos para cosas que hoy damos por sentadas, como la justicia o la democracia. Y aquí tenemos a 3 pesos pesados: Solón de Atenas, Periandro de Corinto y Pítaco de Mitilene. Estos hombres no solo reflexionaban, actuaban. Usaron su inteligencia para gobernar, para cambiar leyes injustas y para traer orden en épocas de mucho caos. Su trabajo impactó directamente la vida de miles y miles de personas. Lo más fascinante es cómo sus acciones de hace siglos conectan con debates que tenemos hoy. Solón, por ejemplo, luchó contra la desigualdad económica. ¿Le suena? Periandro invirtió en infraestructura para que la economía creciera, justo lo que hacen los gobiernos modernos. Y Pítaco entendió algo clave, que ciertas circunstancias, como estar borracho, hacen que un delito sea peor, un principio que sigue discutiéndose en nuestras leyes hoy en día. Pasamos a la segunda parte, sabiduría para el ser. Perfecto. Ahora vamos de lo macro a lo micro. De la ciudad a la persona, del espacio público al privado, porque la sabiduría no es solo para levantar naciones, sino también para gobernarnos a nosotros mismos. Y en este grupo tenemos a Quilón de Esparta, Bias de Priene y Cleóbulo de Lindos. El enfoque de estos 3 sabios será otro: el carácter, la ética personal, la riqueza que no se puede contar. Sus enseñanzas son una invitación a vernos en el espejo, a cultivar esas virtudes que nos llevan a una vida, más plena y con más sentido. A ver, imaginen la escena. Es increíble. La ciudad está bajo ataque. Todo el mundo corre despavorido cargando lo que puede: joyas, dinero, sus cosas de valor. Y de repente, ahí va Bias, caminando súper tranquilo, con las manos vacías. Cuando le preguntan, suelta esta joya: llevo todas mis posesiones conmigo. ¡Wow! Lo que nos está diciendo es que su verdadero tesoro, lo que de verdad valía, era su mente, su sabiduría, su forma de ser. Y eso nadie, absolutamente nadie, se lo podía quitar. Es que sus ideas no caducan. Lo que decía Vicía sobre valorar la sabiduría es básicamente un llamado a nunca dejar de aprender. El autocontrol de Quilón es la disciplina que necesitamos para lograr cualquier meta. Y la moderación de Cleóbulo, ¿qué es la búsqueda actual del famoso balance entre vida y trabajo si no es una versión moderna de esa misma idea? Y esta historia del trípode de oro es simplemente genial, porque los une a todos. Resulta que encontraron un tesoro y decidieron dárselo al más sabio. Pero cuando se lo daban a uno, él decía: no, yo no, déselo a él que es más sabio. Y así se lo fueron pasando uno a otro. ¿Qué nos dice esto? Que parte de ser sabio es ser humilde, es reconocer que no lo sabes todo. Al final, se lo dedicaron a Apolo, el dios del conocimiento, como diciendo: la sabiduría es un ideal al que aspiramos, no algo que ya tenemos. Tercera parte. Ahora sí, tenemos que hacer una pausa y hablar de un personaje que brilla con luz propia, incluso entre estos gigantes, Tales de Mileto. Porque él no solo fue un sabio más, se le considera el hombre que le dio el banderazo de salida a una forma completamente nueva de entender el mundo. A ver, hoy escuchamos esto y pensamos, qué simple, ¿no? Y hasta podríamos decir que está equivocado. Pero ojo, lo importante no es si acertó o no con lo del agua. Lo verdaderamente revolucionario fue el tipo de pregunta que se hizo y el tipo de respuesta que estaba buscando. Pensemos un segundo en esto. ¿Qué había antes de Tales? ¿Cómo se explicaba a la gente por qué llovía, por qué crecían las plantas, por qué salía el sol? La respuesta a esa pregunta lo cambia absolutamente todo. Y aquí está la clave del asunto:
Esto lo cambia todo. Antes de Tales, las respuestas eran mitos. El rayo era porque Zeus estaba enojado, la cosecha dependía del humor de una diosa. El mundo era un lugar caprichoso, divino. Tales fue el primer valiente que dijo, a ver, ¿y si buscamos una explicación aquí en la naturaleza? ¿En lo que podemos ver y tocar? Él propuso un principio natural, el agua, para explicarlo todo. Dijo que el universo no es un caos, sino que tiene un orden, y podemos entenderlo con nuestra razón. Señoras y señores, este es el nacimiento de la filosofía y de la ciencia en Occidente. Así de grande. Y con eso llegamos a la recta final, un legado en aforismos. La sabiduría de estos 7 sabios no sobrevivió en libros enormes y complicados, no. Su impacto real está en estas frases, en estas pequeñas píldoras de conocimiento que han viajado por los siglos hasta llegar a nosotros. Esta máxima de Solón es como una brújula para la vida. Nos habla de equilibrio en todo, en lo que comemos, en cómo trabajamos, en nuestras emociones. Es una invitación a caminar por el centro, a evitar los extremos, que es donde casi siempre nos metemos en problemas. La sabiduría de Quilón es súper práctica. Es un consejo para no desperdiciar nuestra energía. Nos dice, enfócate en lo que sí puedes cambiar y aprende a aceptar lo que no. Es, en el fondo, una receta increíble contra la frustración. Y para cerrar, Pitágoras nos recuerda que ser sabio no es algo pasivo, no es solo sentarse a pensar, requiere acción. Se trata de tener la inteligencia para ver cuándo es el momento correcto de actuar y la valentía para hacerlo. Es la unión perfecta entre el pensamiento y la acción. Y así el viaje termina donde empezó, en el presente. De todas estas ideas, la moderación, el autoconocimiento, la justicia, la humildad, ¿cuál nos hace más falta hoy? ¿Cuál de estas joyas antiguas podría darnos un poco más de luz en el mundo en que vivimos? Esa, claro, es una pregunta que cada quien tiene que responder. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido.